agrial, El hay que tomar tutía, el tutía, cocut, profe. sí, claro, hay que tomar batatilla, perrudilla, eso hay que tomar, mijo, decía. Y en realidad es algo característico de esta altura del año, ¿no? Que empiezan a aparecer, como que empieza la sangre del organismo a prepararse para ese recambio que se va a producir el 1 de agosto, ¿no es cierto? Y el Ah, organismo en general empieza a manifestar algunos cambios. Y esto hay que creerlo o reventar, porque es así, porque está relacionado con la naturaleza. el Esta auténtico. naturaleza que nos lleva, por ejemplo, ¿Mm? precisamente por el motivo de tu llamado, que es a recordar un poquito lo que se vivía en años anteriores, cuando éramos, por ejemplo, yo adolescente, niño, en esta altura del año, que hoy es el día más largo, o sea, el día más corto, mejor dicho, del año, Ujú, porque es el día de San Juan, claro. la noche más larga y el día más corto del año. El día de San Juan en que nuestras abuelas preparaban luminarias, preparaban los apepú, ¿te acordás? Los apepú, que ahora se ve pocas plantas de apepú, ¿Qué? No, ahí ¿no? sí me mataste, profe. Ese no, no, te debo. Apepú es la naranja agria. Ajá. ¿Y qué es Y eso? en el campo ahí, tus oyentes que están escuchando Sí. se acuerdan, y a lo mejor hay algunas plantas de apepú que a esta altura del año están con sus frutas totalmente maduras. Ajá. Y hoy por hoy poco se utiliza, bueno, siempre se utilizó poco la pepú porque es una naranja agria. Acá te ponen a la vera ay, ¿cómo se dice? Del tejido. Entonces vos como que te haces de algunas naranjas mientras caminás por ahí, pero mentira, porque no está, está agrio. Da Claro, hey, sí, da hey, sí, da hey. Sí. naranja casabobo sería. Oh, no, profe, no me digas Bueno, así, pues. y entonces esas frutas, Zully, ¿Mm? se cortan por la mitad, así con toda la fruta, así se corta por la mitad y con una cuchara se extrae la pulpa, digamos, y queda como un recipiente en el cual se ponía la grasa de cebo y una mecha y se preparaba cientos de esos y enfrente de las casas se prendían, por ejemplo, en la noche del 23 y era toda una iluminación del frente de la casa de Zully, por decirte. Ay, qué lindo. Estoy graficando que tu casa estaría en un descampado que anteriormente no se usaban como ahora se usan las rejas y los muros altos, sino que las casas estaban ahí al aire libre y por ahí se ponía algunas piedras para darle un poquito un arreglo, digamos, de jardinería al frente de la casa. Y sobre esas se ponían las luminarias que quedaban un espectáculo llamativo realmente para la vista de los transeúntes ocasionales, que eran pocos también en aquellos tiempos los que salían de noche, ¿no? Claro, claro. Pero para la vista del barrio, de la comunidad, se distinguía desde muy larga distancia las luminarias. Esa era una de las costumbres. Después, también en las tradicionales festividades de San Juan, se acostumbraban incluso a cortar previamente, ya con algunos días de anticipación, las famosas pajas cola de zorro. A ver si ubicas. Las colas de zorro. Sí, Es las las pajas, plantitas. las pajas que se usan para los techos, por ejemplo, de los quinchos, Sí, sí, que es sí. común a esta altura del año, que uno los ve un poco casi marrón, casi sequita, entonces se cortaba de la raíz, son gajos que miden más o menos 80 centímetros, 1 metro más o menos, y entonces eso se secaba y para la noche del 23 de junio se encendía eso y era como que se perseguían uno a otros esos juegos que similares a lo que es el carnaval antiguo, que se tiraban agua
no se perseguían con las mechas de fuego unos a otros, ¿no? Una forma de juego, digamos. Se lo relaciona con el fuego, a ver si tiene el mismo concepto, porque el padre de Juan el Bautista incendió una hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo. ¿Usted tiene ese dato también o no? Claro, claro, sí, bueno, eso es en la parte histórica religiosa, digamos, Sí. pero en los juegos tradicionales que muchos lo practicaban sin siquiera tener conocimiento del verdadero sentido del fuego, ¿no? Es como que San Juan, llegaba a San Juan y que había que hacer fuego y fogatas. Yo recuerdo algo con la tinta china, profe, ¿qué onda el de la tinta china? Ojo, ese va en otro campo que es en el campo esotérico, vamos a decirlo. A mí me encanta todo eso, profe. Que las chicas realizaban las pruebas, las tradicionales pruebas de San Juan que se realiza el 23 de junio, y si se olvida, algunas hacían igual en la noche del 24, porque sí o sí quieren saber si el chico al que lo está mirando y que se llama Juan Ramón coincide con las iniciales de la marca que le va a salir en la prueba, ¿no? ¿Cómo por era? Ejemplo, Ese era unas gotitas en un papelito, lo doblabas en 4 y lo ponías debajo de tu almohada, ¿o no? Claro, una gotita de tinta en un papel secante. No sé si vos llegaste a utilizar las lapiceras con tinta. Claro, sí. Bueno, sí. y en ese tiempo había un cartón que era secante, ¿no? Y en ese cartón secante, sin uso por supuesto, tenías que echarle una gotita en cualquier parte y doblarlo de manera inmediata en 4 y bueno, y poner en tu almohada, y al día siguiente lo abrís y aparece la inicial, una figura con un parecido a una letra. Ajá. Y ponerle que te salga si yo soy varón y me sale una figura que me parece a la S, bueno, esa va a ser la inicial de mi futura enamorada, digamos. O si sos nena y te sale entonces esa será la inicial del nombre que será tu enamorado. Claro. Y ¿Qué otras había, profe? ¿Qué habías? ¿Qué más? Y había, por ejemplo, a la mañana temprano se levanta y sale a la calle. Ajá. La primera persona que pasa, sin importar el género, había que preguntarle el nombre, o si conoces el nombre y se llama, qué sé yo, José, Ajá. sabes que tu pareja va a tener como inicial de su nombre esa letra J. Mira. ¿No? Y así después está el cuchillo en el banano, introducir el cuchillo bien limpio, ¿no? El 23 a la tardecita, y bueno, y el 24 temprano lo sacás, lo extraes con suavidad, y ahí también en la hoja queda manchada una especie de figura que responde a una letra. Y bueno, esto es siempre estamos hablando de que San Juan te diga que sí, porque después San Juan dice que no sale nada, no encontrás ninguna figura, entonces ese año fuiste, vas a pasar sin enamorado ese año, y tenés que volver a hacer el siguiente año para ver si te sale algunas iniciales. Ay, mira, bueno, y acá se hace, ¿no? Este año no hay novedades, pero cada año se hace lo del cruce sobre las brasas, el popular Tata Yehazá, profe. ¿En Misiones también hay esa particularidad o no? Sí, hay una organización en la Murga La Estación, se llama, en Posadas, que realizan tradicionalmente varios juegos, entre ellos el cruce de brasa, el Tata Ari Yehazá, y bueno, pero este año, claro, con la pandemia no hay nada, hubo nada más que algunos juegos, y después está el Judas Kai. ¿Y eso? Que es la quema de un muñeco. que puede ser, ese muñeco puede adquirir la personalidad, la característica de algún personaje de la sociedad
que no es muy aceptado, digamos. Puede ser, qué sé yo, una autoridad política, una autoridad deportiva, qué sé yo, el réfere de la comunidad, que fue muy bombero este año y que fue antipopular. Bueno, entonces le hace una figura con el nombre de ese réfere, por decir, no una disciplina. Ajá. Y se lo quema. Bueno, es un muñeco cargado de explosivos y qué sé yo, y se lo quema como para eliminarlo a ese personaje. Bueno, esta noche en la murga de la estación se produjo la quema del muñeco, y ese muñeco representaba al coronavirus, al COVID-19. Ay, mira, claro. Así que en Posadas ya el coronavirus está incinerado, ya no va a entrar, de acuerdo a la creencia popular, digamos, folclórica, vamos a decir. Qué bueno. ¿Cómo están con el tema del COVID-19 en Posadas? Nosotros estamos llevando controlado, digamos. Ujú. Hay 38 casos, de los cuales 2 lamentablemente fueron fatales, pero de pronto, por estos días, han pasado 4 o 5 días que no aparecen ningún infectado, o tal vez un poquito más de 5 días que no aparece ningún infectado. Estamos controlados porque estamos con nuestras fronteras internas y externas, nacionales, comunitarias e internacionales totalmente cerradas. Claro, claro. Blindado el acceso. Una manera ¿Cómo? está blindado todos los accesos. Claro, Una manera de sí, cuidarse. es una manera, y nuestras autoridades en ese sentido están haciendo muy bien los deberes. Fíjate que yo, que estoy vinculado con el trabajo cultural, este sábado 20, por ejemplo, se llevó adelante el primer festival cultural solidario, que lo organizó la Secretaría de Cultura, junto con algunas otras instituciones, en donde estuvieron músicos en vivo tocando, y fue transmitido por streaming, y por algunos canales que han tomado la señal, y bajo un protocolo estricto en el que yo no pude estar por mi edad. No, yo tenía que ser el conductor del espectáculo, pero bueno, por mi edad estaba imposibilitado de asistir, y bueno, y lo miré desde mi casa a través del streaming. Y Claro. bueno, se están haciendo cosas así, bajo estricto protocolo, y se están haciendo bien las cosas. Eso hay que decir, hay que destacarlo y hay que aplaudirlo a nuestras autoridades, que lo están llevando bastante bien controlado. Perfecto. Bueno, volvamos a las pruebas. Ahí me dice una señora que está mirando el vivo y me dice, parece que le decapitaron por orden de la reina. No estoy segura que sea así, dice Luisa, que nos está viendo por ahí. Elida también, le mandamos un beso gigante. ¿Había una que se hacía con unas agujas, profe, y en un plato de agua? Esas agujas yo desconozco cómo era, pero ya que me decís un plato de agua, lo que conozco es que se echaban gotas de vela. Y también En un plato de agua o en una palangana, dependiendo de cómo querés que salga. Por ahí querés que salga el nombre completo. Yo quiero todo el futuro, el dibujito, la cara, todo, porque por ahí me despisto. Eleuterio González Pérez. Hijo de... Sí, claro. Dirección, número de teléfono, WhatsApp, todo. Todo. Entonces, en un recipiente con agua, se goteaba las velas. Y todo esto, Zuli, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Todo esto requiere de un alto nivel de concentración, para que las cosas te salgan bien. No es una cuestión de burla. Nosotros lo estamos tomando por ahí de manera jocosa, pero si lo vas a hacer realmente, tiene que ser con un alto nivel de concentración mental para que las cosas te salgan
positiva o negativa. Bueno, yo ¿no? ayer cuando leía, profe, sobre esto, por ejemplo, y decían lo de la cera de la vela, ahora estaba leyendo también sobre unas agujas, dice una de ellas representa a la niña y las otras a los admiradores de esta. Se colocan preferencias y la tensión superficial del agua mantiene las agujas flotando en un constante movimiento hasta que algunas se unen. Y cada aguja tendrá asignado un nombre y es la forma en que San Juan te avisa quién será tu marido o tu novio, por ejemplo. Y bueno, por ahí Esa, vos, control mental, profe, si te va para otro lado la por aguja. eso, totalmente, totalmente, Zuли. Y después, después están lo de las prueberas, Ajá. las famosas prueberas que te tiran que yo decía anoche en el video esto, y que conocí una persona que realmente es así, te tira las cartas y de acuerdo a tu figura, te miran a vos, tu figura, tu color de piel, tu manera de actuar, si sos tímida, si sos introvertida o sos extrovertida. Entonces, seguida te tira un dato. Ajá. Hay un muchacho cerca de tu casa que es un muchacho alto, claro, te ve a vos menudita así, difícilmente quieras tener una pareja menudito también. Hay un muchacho alto cerca de tu casa, Y ya te gustó. entonces vos ahí le das el dato, le Claro. decís sí o no, y ahí te van tirando y te van diciendo, y bueno, y es un poquito tu mente el que le está transmitiendo los datos que vos querés escuchar y te dice la justa. Y Ajá. vos salís con un resultado de la pruebera que lo único que tiene es habilidad psicológica y mental para sacarte los datos y los cuales te dan como devolución y vos salís contenta. Me dijo que sí, que tal vez, qué sé yo, Roberto este año me va a mirar o me va a tirar los galgos. ¿Conocí a uno que se llama la prueba del gallo? Pobre gallo, lo encerraban y lo hacían morir de hambre y después lo saltaban ahí frente a la cantidad de sí, sí, maíz. sí. No, Claro, claro. Y están todas las las chicas. posibles candidatas, digamos, con el maíz en la mano y al que se va y se le come, esa va a ser La primera que la, tenga la, novio. sí, exactamente. Pobre gallo, ¿qué tiene que ver? Bueno, Pobre. hay muchas realmente, así como las pruebas de las carreras, por ejemplo, que le atan un sapo, que le atan Mm. un montón de cosas que realmente a esta altura del año afloran. Y bueno, y seguramente que la gente que están escuchando conocen mucho. Y yo borré el video porque ahí habían algunos comentarios incluso chistosos, ¿no? Ujú. Y bueno, la gente comenta y recuerda, ¿no? Pero es muy lindo, Zully, tratar de volver a reflotar esto en este año de en estos De la tiempos de la tecnología, claro. tecnología. Yo por eso me Eh, comunicaba con usted y porque aparte yo recuerdo algunas cosas que en casa, por ejemplo, con mi mamá, con mis tías, las recuerdo preparando las agujas, con la vela, con la tinta china. Yo recuerdo algunas manchas, pero bueno, ellas veían letras donde yo veía unas manchas y así Claro, es la claro, mente, ¿no? La me- porque claro, es que tu mente preparado ve cosas que otros no lo ven claro, o hace que tus ojos vean cosas que otros no vean porque no están encerrados en esa energía, digamos. sí. Y esto es realmente así. Como pasa, por ejemplo, con el cruce sobre las brasas. Hay personas que se queman Claro. y yo pasé en varias oportunidades y no sentí más que un tenue, una tenue temperatura tibia en mis piernas. ¿Pasó Eh, sobre las brasas, profe? Pasé, sí Ay, señora, y no no. solamente una vez, desde adolescente, y te aseguro que si ahora se realiza, voy a volver a cruzar Quiero una porque foto de ese momento. la verdad que había foto mía, pero con tantas mudanzas y qué sé yo,
la perdí a esa foto, pero sí, yo crucé, y no solamente una vez, crucé acá en Posadas, crucé en el Paraguay, que la gente decía, no, Curepí, nos dicen Curepí en el Paraguay, ¿no? Que significa cuero de chancho, bueno, no va a pasar, se va a quemar, y yo pasé en un colchón de brasas, yo no sé cuántos metros tiene que tener, creo que 4 metros, algo así de largo, y crucé tranquilamente, caminando pausadamente, con paso natural, y no me quemé, nunca me quemé cruzando las brasas. Pero para eso hay que tener una concentración y una fe, y bueno, y responde también a algo, o es un sacrificio que haces, pero no tiene que ser como un acto de galantería o de pedantería, porque seguro que vas a salir quemado, seguro. Claro, claro. Y en estos tiempos donde necesitamos tanto de la fe, pero además es como, yo recién pensaba antes de abordar la nota, ¿no? Es a Dios rogando, haciendo las pruebas, pero con el mazo dando también. O sea, quemar el muñeco con el COVID en la frente, pero también cuidarnos, profe, porque tampoco magia, ¿no? No, por supuesto, claro que Ujú. sí. Todo tiene que ver con por eso decía, con un alto nivel, un alto porcentaje de convencimiento, y el convencimiento viene de la fe. Si Claro. no, no tiene sentido. A Dios Y rogando y con el esta fe, mazo dando. y esta fe tiene que estar acompañada de actos coherentes a esa fe, no porque no se trata de dejar todo en manos de Dios y yo salir a tirarme en el río sin saber nadar. Claro, claro, no es cuestión, Eh, no es es cuestión. así. Bueno, Sí. qué lindo, profe, poder hablar con usted, poder recordar un poco de las tradiciones y hablar de eso para que no se pierda, sobre todo, para que los que nos están escuchando se interesen un poco, googleen, busquen, conversen con el abuelo, con el tío, con el papá más grande, con la mamá, qué prueba hiciste, te salió, no te salió, y renacer un poco en esta nuestra cultura. Hoy día que la cuarentena nos tiene un poquito encerrado en casa, sería muy bueno que aquellos jovencitos que tienen la posibilidad de contar con la presencia del abuelo, deje de lado un ratito el celular y vaya a sentarse con el abuelo a establecer una comunicación, un lazo comunicacional, charlando, y en vez de Google, utilizar la Preguntarle. sapiencia del abuelo y preguntarle y sacar su propia conclusión, que eso le va a hacer bien al nieto y le va a hacer bien al abuelo también, porque mantener un momento, un instante de comunicación es muy bueno, y va a enriquecer mucho los lazos de la genética y de la herencia de cada uno. Así que esa es la recomendación definitiva que puedo darle en este momento, que aquellos que tienen una persona mayor en su entorno familiar lo utilicen como un Google, y converse un ratito, que le va a hacer muy bien a las dos partes. Profe, muchas gracias, muy amable.